A lo largo de los años, nuestro siempre cambiante planeta revela secretos ocultos por el hielo, desde microbios antárticos hasta champán centenario. He aquí los 20 descubrimientos más misteriosos hallados congelados en el hielo. Número 20. Microbios antárticos. Puede que este descubrimiento te preocupe, pero, bueno, no es más que un descubrimiento interesante, al menos por ahora. En los parajes salvajes de la Antártida, los investigadores han identificado cepas de bacterias que presentan un extraordinario nivel de resistencia a los antibióticos. Estos microbios, adaptados para sobrevivir a las condiciones extremas del continente, poseen mecanismos defensivos que los hacen casi impermeables a los antibióticos utilizados habitualmente en la medicina actual. Merece la pena prestar atención a las implicaciones del hallazgo de estas bacterias hiperresistentes en uno de los rincones más recónditos del planeta. Al fin y al cabo, el riesgo de propagación mundial es una preocupación primordial. A medida que aumenta la actividad humana en la Antártida, a través de la investigación científica y el turismo, crece la probabilidad de que estas bacterias lleguen a otras partes del mundo. Si entraran en zonas más pobladas o se integraran en el ecosistema mundial, podrían agravar considerablemente la actual crisis de salud pública por la resistencia a los antibióticos. Los suelos y el hielo de las regiones polares aún albergan muchas bacterias y microorganismos desconocidos y por descubrir. Estos seres podrían haber permanecido fácilmente inalterados y sin ser detectados durante millones de años. Solo nos queda esperar que ninguno de estos seres vivos decida infectar pronto a un huésped humano. Número 19. El misterioso suceso de Tunguska. En junio 30 de 1908, se produjo una potente explosión en la remota región de Tunguska, en Siberia, Rusia. Este incidente se considera uno de los sucesos de impacto más importantes sobre la Tierra de los que se tiene constancia, aunque la causa sigue siendo objeto de debate y especulación, más de un siglo después. Aquella mañana de verano, los habitantes de los alrededores dijeron haber visto una luz cegadora que se desplazaba por el cielo. Le siguieron un destello y un sonido similar al del fuego de artillería. Minutos más tarde, una onda expansiva atravesó la zona, lo suficientemente fuerte como para hacer caer a la gente y romper ventanas a más de 160 kilómetros de distancia. La explosión arrasó una superficie estimada de 700 kilómetros cuadrados. Mide el denso bosque siberiano, derribando alrededor de 80 millones de árboles en un patrón circular desde el centro de la explosión. Curiosamente, no se encontró ningún cráter de impacto en el lugar. La ausencia de cráter ha llevado a los científicos a teorizar que un objeto extraterrestre, como un meteoroide o el núcleo de un cometa, entró en la atmósfera terrestre y se desintegró antes de chocar contra el suelo. Afortunadamente, la escasa población de la región de Tunguska hizo que hubiera pocas víctimas humanas cuando se produjo la explosión. Se calcula que liberó entre 10 y 15 megatones de energía, cientos de veces más que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Se han realizado varias expediciones al yacimiento de Tunguska, la primera de las cuales tuvo lugar más de una década después del suceso, en 1921. Los investigadores, dirigidos por el mineralogista ruso Leonid Kulik, hallaron una zona de árboles calcinados indicativa de una explosión a alta temperatura, pero, una vez más, ningún cráter de impacto. A día de hoy, este suceso sigue siendo un misterio. Número 18. El meteorito marciano más antiguo. Es un meteorito encontrado en las colinas, en 1984 por cazadores de meteoritos americanos de la Antártida. Búsqueda de meteoritos. Este meteorito en particular es reconocido por ser uno de los meteoritos marcianos más antiguos jamás descubiertos. Se cree que tiene unos 4.500 millones de años, lo que significa que se formó más o menos al mismo tiempo que el propio Marte. El descubrimiento de ALH 84001 es particularmente significativo porque ofrece a los científicos un trozo tangible de Marte para estudiar, proporcionando valiosos conocimientos sobre los inicios del sistema solar y la historia geológica de nuestro planeta vecino. Análisis detallados han demostrado que este meteorito es una roca ingeniosa que cristalizó a partir de roca fundida en Marte y que pasó millones de años expuesta a la radiación cósmica en la superficie marciana antes de ser expulsada al espacio, probablemente por un enorme cráter de impacto.
Hubo que esperar hasta 1996 para que ALH 84001 despertara el interés general. Un equipo de científicos anunció que había encontrado en el meteorito posibles indicios de vida microbiana en el pasado. Esta afirmación se basaba en la presencia de estructuras microscópicas que parecían bacterias fosilizadas, junto con moléculas orgánicas y rasgos minerales característicos de la actividad biológica. Número 17. Lago submarino de la Antártida. Recientemente, los investigadores anunciaron el descubrimiento de un ecosistema oculto en el páramo helado de la Antártida, el lago Vostok. Esta inmensa reserva de agua dulce fue descubierta en la segunda mitad del siglo XX mediante una combinación de radares aerotransportados, estudios del hielo y mediciones terrestres posteriores. No fue hasta 1996 cuando investigadores rusos y británicos confirmaron su existencia, situándolo bajo la estación rusa de Vostok. Recientes descubrimientos han confirmado la vida que se esconde en sus gélidas aguas. Durante millones de años, el lago Vostok ha estado aislado del resto del mundo, lo que plantea la cuestión de si podría albergar formas de vida únicas. La expectación en torno a este lago escondido se debe a su potencial para albergar organismos extremófilos que prosperan en condiciones letales para la mayoría de las formas de vida de la Tierra. En 2012, los científicos rusos lograron un importante avance al completar la perforación a través del hielo que alcanza la superficie del lago. Extrajeron muestras que, tras ser analizadas, mostraban signos de vida, incluido material genético de miles de microorganismos, algunos de los cuales no se correspondían con ninguna especie conocida del planeta. Esta revelación sugería que, efectivamente, podía existir vida en el entorno oscuro, de alta presión y rico en oxígeno del lago Vostok. Esto demuestra que probablemente deberíamos ampliar nuestra búsqueda de vida. Después de todo, los microorganismos de nuestro planeta demuestran lo duraderas y fuertes que pueden ser algunas criaturas. Número 16. La doncella de hielo siberiana. En 1993, los expertos quedaron desconcertados por el descubrimiento de una momia en la meseta de Yukok, en las montañas de Altai, en Siberia, Rusia. Esta momia es conocida como la doncella de hielo siberiana y posteriormente fue reconocida como una princesa del pueblo Yukok. Se calcula que vivió en torno al siglo V a.C. y pertenecía a la cultura pasárica, un grupo de pueblos nómadas que vagaban por el este de Europa y Asia. El cuerpo de la doncella de hielo estaba adornado con intrincados tatuajes de criaturas mitológicas, lo que da una idea del arte y las creencias de los pasáricos. Iba vestida con una blusa de seda, una falda larga de lana y un tocado de fieltro, y entre sus objetos funerarios figuraban un espejo y un pequeño neceser. Reflejo de su elevado estatus en la sociedad, la doncella de hielo nos ayudó a comprender las antiguas culturas siberianas. Además, los tatuajes de su piel nos ayudaron a comprender el arte de la gente de la época. El cuerpo de la doncella de hielo fue sometido a numerosos análisis científicos que ofrecieron una gran cantidad de información sobre su vida. La causa de su muerte sigue siendo un misterio, pero se especula que fue una enfermedad, ya que solo tenía unos 20 y tantos años. Sería asombroso si pudiéramos obtener una visión más clara de su vida. Número 15. Cráteres misteriosos. Recientemente han aparecido en Siberia, sobre todo en la península de Yaml, una serie de cráteres enigmáticos que han atraído la atención de los científicos y la curiosidad del público. Estas formaciones repentinas y dramáticas son el resultado de explosiones subterráneas debidas a acumulaciones de metano. El proceso comienza a gran profundidad bajo la superficie, en el permafrost, una gruesa capa subterránea de suelo que permanece bajo cero durante más de 2 años consecutivos. El permafrost actúa como un tapón, atrapando gases como el metano dentro de la Tierra. El metano es un gas que puede acumularse debido a la materia orgánica, la descomposición y otros procesos geológicos naturales. Lo que ocurre en Siberia es que las bolsas de este gas se acumulan con el tiempo, y a medida que aumenta la presión, la estabilidad del permafrost se ve comprometida. Al final, la presión del gas metano es demasiado alta. El suelo sobre estas bolsas de alta presión puede entonces explotar, liberando el gas y creando un gran cráter. La aparición de estos cráteres ha sido objeto de investigación por parte de geólogos y otros científicos,
que tratan de comprender los mecanismos precisos que conducen a su formación. Este fenómeno es relativamente reciente en la literatura científica, ya que se observó por primera vez con mayor frecuencia en la última década y la investigación sigue en curso. Sin embargo, muchos creen que el deshielo es el culpable. Número 14. El insumergible barco fantasma. ¿Sabía que las gélidas aguas de la costa de Alaska estuvieron una vez embrujadas por un barco fantasma? Este barco insumergible se conoce como SS Baichimo. Este buque de carga de 1.322 toneladas y casco de acero fue botado inicialmente en 1931 y era propiedad de la Hudson's Bay Company. Se utilizaba para intercambiar provisiones por pieles y asentamientos inuit a lo largo de la costa de la isla Victoria, en los territorios del noroeste, Canadá. Ese mismo año fue botado por primera vez. Durante un viaje rutinario, el Bitamo quedó atrapado en el hielo cerca de Barrow, Alaska. Naturalmente, la tripulación pensó que sería demasiado peligroso permanecer a bordo, así que abandonaron el barco y buscaron refugio a kilómetros de distancia. Sin embargo, el Beichamo permaneció a la deriva. Al principio lo encontraron atrapado en el hielo, pero más tarde se liberó. El carguero siguió siendo avistado por los Inuit y los exploradores, flotando sin rumbo y sin tripulación. Los avistamientos se sucedieron hasta 1969. Con un barco aparentemente poco dispuesto a sucumbir a los elementos, la capacidad del Beichamo para mantenerse a flote sin mantenimiento ni tripulación en las duras condiciones árticas le valió la reputación de barco fantasma. Es imposible que el barco siga a flote hoy en día, y muchos creen que ha sucumbido a los elementos, pero muchos también creen que el barco fantasma permaneció sobre el agua hasta nuestros días. Número 13. Otzi, el hombre de hielo. Veamos ahora al hombre de hielo. Quizás ya hayas oído hablar de él, pero nada puede enfatizar lo singular que es este descubrimiento. Otzi, el hombre de hielo, es un descubrimiento sensacional que nos aportó muchos conocimientos sobre la edad del cobre. La curiosa momia de Otzi fue descubierta en 1991, sobresaliendo de un glaciar derretido en los Alpes de Utstel, en la frontera entre Austria e Italia. De ahí el nombre de la momia. El cuerpo estaba tan bien conservado que los excursionistas que tropezaron inicialmente con el chiflado pensaron que habían encontrado un cadáver moderno. En realidad, se trataba del cuerpo de un hombre que vivió hace la friolera de 5.300 años. Este notable estado de conservación se debió al hielo que lo envolvió poco después de su muerte, protegiendo su cuerpo de los elementos y del proceso de descomposición. La momia de Otzi proporcionó a los investigadores información sobre su dieta, salud y actividades cotidianas. De hecho, gracias al análisis de sus restos, los científicos han determinado que padecía dolencias como artritis y caries dentales, tenía tatuajes que podrían estar relacionados con un tratamiento para aliviar el dolor y había ingerido una comida a base de cereales y carnes silvestres poco antes de su muerte. Además, las herramientas y la ropa que se encontraron con él ofrecen información sobre la tecnología y los recursos de la época. Su hacha con hoja de cobre, por ejemplo, es un importante artefacto que ha dado nombre a la era. Número 12. La de las momias de Groenlandia. Ahora, esta momia puede ser un poco chocante a la vista, pero es un importante descubrimiento que se hizo en 1972. Es parte de las momias de Groenlandia. Varios cuerpos preservados que fueron descubiertos en una antigua tumba en la región de Kalaktisuk, en Groenlandia. Las momias, que datan de alrededor de 1475 después de Cristo, fueron encontradas por dos hermanos que estaban cazando en ese momento. Este grupo de momias inuit estaba formado por 6 mujeres y 2 niños, y ha proporcionado una ventana única a la vida de los inuit de Groenlandia hace más de 500 años. Las momias se conservaron extraordinariamente bien debido a las condiciones frías y secas en las que fueron enterradas. Las temperaturas bajo cero detuvieron el proceso de descomposición, lo que permitió observar y estudiar los tejidos blandos, la ropa e incluso los rasgos faciales. Número 11. El mamut Liuba. En 2007, un descubrimiento de importancia colosal surgió de los terrenos helados de la península de Yaml, en Siberia. Una cría de mamut, lanudo casi perfectamente conservada, que fue bautizada Liuba en honor a la esposa del pastor de renos que la encontró. Lo que hace de Liuba un hallazgo extraordinario
no es solo su notable estado de conservación, sino también que parece como si hubiera fallecido recientemente, a pesar de tener unos 42.000 años. El pequeño cuerpo de Liuba, del tamaño de un perro grande, está intacto hasta un grado increíble. Su piel, la mayoría de sus órganos, su tronco e incluso sus diminutos colmillos siguen presentes, ofreciendo a los científicos una oportunidad sin precedentes para estudiar la especie del mamut lanudo. Incluso sus ojos permanecen cerrados, lo que le da una apacible apariencia de sueño, en lugar de la muerte que se cobró su vida hace tanto tiempo. La investigación sobre Liuba ha proporcionado información valiosa sobre la vida y el hábitat del mamut lanudo. Los análisis revelaron que su última comida fue probablemente la leche de su madre, y que probablemente murió asfixiada tras quedar atrapada en el barro que preservó su cuerpo. El barro actuó como un microambiente que la protegió de la descomposición y de los depredadores. El nivel de conservación de Liuba permitió a los investigadores aprender más sobre su especie. Número 10. Calamar colosal de 350 kilos sacado del agua antártica. En 2014, los científicos sacaron de las heladas aguas de la Antártida un calamar colosal hembra de un peso estimado de 350 kilos, y es solo el segundo espécimen intacto de esta criatura que se encuentra. Se cree que el calamar colosal llega a medir la asombrosa cifra de 5 metros. Si esta criatura hubiera permanecido en el océano por más tiempo, tal vez habría crecido mucho más. Número 9. El cangrejo yeti. En 2005, el descubrimiento del cangrejo yeti sorprendió a la comunidad científica. Al fin y al cabo, se trataba de una criatura de aspecto particularmente extraño. Estos peculiares crustáceos fueron encontrados por primera vez en el sur del Océano Pacífico, a una profundidad aproximada de 2.000 metros, por un equipo de biólogos marinos. Digamos que estos tipos son bastante peludos. Realmente parece que están preparados para el frío. El cangrejo yeti es distinto en varios aspectos notables. En primer lugar, su aspecto es sorprendente. Posee una gruesa cubierta de CTA rubia y sedosa, parecida a pelo, en las pinzas y las extremidades, de donde procede su nombre. En referencia al mítico yeti del Himalaya, este pelaje no es solo para el espectáculo, ni para el frío. Tiene una función biológica crucial. Se cree que cultiva bacterias que los cangrejos utilizan como fuente de alimento, una relación simbiótica que ha intrigado a los investigadores. Los científicos también han sugerido que las bacterias que residen en estos cangrejos desempeñan un papel en la limpieza y purificación del agua del océano de contaminantes potencialmente dañinos. Antes del descubrimiento del cangrejo yeti, los científicos no habían previsto que formas de vida tan complejas pudieran evolucionar en entornos tan hostiles. Me entusiasma saber más sobre las insólitas relaciones de otras criaturas del ecosistema. Al fin y al cabo, en la naturaleza salvaje, hay que hacer todo lo posible por sobrevivir, aunque sea aferrándose a un cangrejo especialmente peludo. Número 8. Antigua colonia de pingüinos, Adélie. En la actualidad, los pingüinos Adélie son apreciados por su valentía y su bravura. Por pequeños que sean, se ha observado que los Adélie adultos defienden a los pingüinos emperador jóvenes de los depredadores, a pesar de que las crías se elevan por encima de ellos. Por eso siempre es una maravilla saber más sobre estas criaturas. En 2020, los investigadores anunciaron uno de los descubrimientos más significativos relacionados con estas criaturas, una gran colonia de pingüinos Adélie que vivió hace miles de años. La ubicación de la antigua colonia sugería que los pingüinos Adélie, conocidos por su residencia exclusiva en la Antártida, tuvieron antaño un territorio mucho más amplio. Al parecer, a medida que el planeta experimentaba ciclos naturales de variación de temperatura, estas colonias se reposicionaban de acuerdo con el flujo y reflujo de las capas de hielo. Número 7. Misterioso ángel marino. En las heladas profundidades de los océanos polares, los biólogos marinos han avistado lo que, en mi opinión, es una de las criaturas más etéreas e impresionantes. Y su nombre también es bastante apropiado: ángeles marinos. Estas pequeñas babosas de mar, gelatinosas y en su mayoría transparentes, han cautivado a quienes han tenido la oportunidad de observarlas en su hábitat natural. Los ángeles de mar son babosas marinas pelágicas que nadan libremente y pertenecen al grupo de los moluscos, y su nombre se debe a sus apéndices alados y batientes que recuerdan a los de los ángeles descubiertos flotando por las gélidas aguas.
Estas criaturas no solo son fascinantes a la vista, también son interesantes por su comportamiento y biología. A pesar de su delicada apariencia, los ángeles de mar son criaturas depredadoras. Cazan y se alimentan de mariposas marinas, que capturan utilizando anzuelos especializados. Se podría pensar que estos pequeños son tan angelicales como sus nombres. Pero, de nuevo, tienen que hacer mucho para sobrevivir en la naturaleza. Lo sorprendente de los ángeles de mar es su método de locomoción. A diferencia de muchos organismos marinos que dependen de movimientos finos o de la expulsión de agua para navegar por las aguas, los ángeles de mar vuelan por el océano batiendo sus apéndices alados con un movimiento grácil y rítmico. Este método de natación es bastante eficiente desde el punto de vista energético, una adaptación vital para sobrevivir en las aguas escasas en nutrientes de las regiones polares. Por si su aspecto y sus movimientos no los hicieran suficientemente sobrenaturales, estas criaturas también son hermafroditas, lo que significa que el género no existe para ellas. Poseen órganos reproductores tanto masculinos como femeninos, lo que les facilita la reproducción. Número 6. Mayor colonia de peces. En 2021, en las remotas y heladas aguas bajo la plataforma de hielo Filchner-Ronne de la Antártida, los científicos se toparon con un espectáculo inesperado. Los expertos se toparon con una extensa colonia de peces de hielo de la familia de los notatónidos, caracterizados por su singular sangre transparente. Este descubrimiento reveló la existencia de unos 60 millones de nidos en un área de 140 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor colonia de cría de peces conocida en el planeta. Utilizando vehículos teledirigidos, o ROVs, los investigadores trataron de examinar el fondo marino para saber más sobre la colonia. Resultó que los peces de hielo se adaptaron para sobrevivir a las temperaturas bajo cero del agua antártica. Además, vigilan meticulosamente sus nidos, espaciados uniformemente en el oscuro mundo bajo el hielo. El espaciado regular y el número de nidos sugerían la existencia de una colonia de cría muy organizada. Invisibles e inesperados en un paisaje tan gélido, los peces de hielo han evolucionado para sobrevivir y prosperar aquí, y su sangre contiene proteínas anticongelantes para protegerse del frío que, de otro modo, sería letal. Una y otra vez, las criaturas de la Tierra han demostrado que pueden sobrevivir en un planeta en constante cambio. Número 5. Flechas noruegas congeladas. En los últimos años, al derretirse las placas de hielo en Noruega debido a las temperaturas más cálidas, han revelado artefactos bien conservados que incluyen herramientas de caza que han permanecido ocultas durante miles de años. Entre estas herramientas, se han encontrado flechas utilizadas para la caza, algunas de las cuales datan de la Edad de Piedra. El diseño de estas flechas varía, lo que indica que se utilizaron durante un amplio periodo de tiempo, e incluye tanto los astiles como las puntas de flecha. Las puntas de flecha, a menudo de cuarcita o pizarra, y los astiles, fabricados con maderas ligeras pero resistentes como el pino, demuestran el ingenio y la capacidad de adaptación de los antiguos cazadores. Durante el verano, estos cazadores viajaban a las zonas de hielo donde se reunían los renos, lo que les proporcionaba una fuente fiable de alimentos, ropa y materiales. El descubrimiento gradual de estos artefactos ofrece una valiosa información sobre las tecnologías de las poblaciones del pasado. También sirve como registro indirecto de los patrones climáticos, ya que la mera existencia de estos artefactos en determinadas capas de hielo sugiere periodos de clima más frío en los que el hielo no se derretía para dejarlos al descubierto. Cada flecha cuenta una historia de supervivencia e ingenio, encapsulando un momento de la vida cotidiana de las gentes que antaño atravesaban los escarpados paisajes noruegos. A medida que se derritan más placas de hielo, revelando sus alijos ocultos de historia, los arqueólogos prevén nuevos hallazgos significativos que seguirán dando forma a nuestra comprensión del pasado. Número 4. Focas con capucha. No sé para ti, pero para mí son las criaturas más adorables. Es más, también comparten un rasgo similar con los humanos. Bueno, al menos con la mayoría de los humanos. Las focas de capucha, que se distinguen por la gran cavidad nasal elástica o capucha que inflan los machos adultos, son criaturas que se encuentran en los océanos Ártico y Atlántico Norte. Ahora bien, su nombre no es lo único singular de estas criaturas. Como he dicho, estas criaturas comparten un rasgo único con los humanos: vagabundos, viajeros natos,
se han observado focas de capucha migrando más de 1000 kilómetros. A diferencia de otras especies que pueden migrar en grupo, las focas de casco suelen ser solitarias en sus viajes de larga distancia, que pueden llevarlas desde las frías aguas del Ártico hasta zonas más templadas. Los científicos han rastreado sus movimientos a través del océano, revelando un patrón de largas migraciones que conectan entornos marinos diferentes y distantes. Estas criaturas se sumergen a profundidades de más de 1000 metros y pueden permanecer sumergidas durante casi una hora. Estas capacidades no se limitan a la migración. También ayudan en la estrategia de caza de la foca, permitiéndole alcanzar profundidades donde puede encontrar calamares y peces que no son accesibles a todos los depredadores. Los investigadores se han afanado por comprender el impulso que hay detrás de los patrones migratorios de la foca de casco. Después de todo, sigue siendo un misterio por qué a estas criaturas les gusta viajar tanto. Si es solo un motivo inherente o intencionado, aún no lo sabemos. Número 3. Momia de John Torrington. En la década de 1980, un descubrimiento en el Ártico canadiense captó la atención de historiadores y científicos mientras excavaban el gélido terreno. Los investigadores desenterraron los cuerpos congelados de los miembros de la expedición Franklin, entre ellos el de John Torrington, fogonero principal del malogrado viaje que había intentado navegar por el Paso del Noroeste a partir de 1845. El estado del cuerpo de Torrington era una maravilla de conservación accidental. Más de 100 años después de su muerte, sus rasgos estaban tan bien conservados que, cuando se abrió su gélido ataúd, se pudo ver su rostro, con pestañas y la petrificante mirada de unos ojos azules que parecían mirar a través de los investigadores. Imagínense el horror que sintieron los investigadores al ver el rostro de una persona que les devolvía la mirada. Esta momia ya es escalofriante de ver en la foto. Imagínate verla en persona. Al parecer, las condiciones de su muerte también fueron igualmente espeluznantes. El extraordinario nivel de conservación ofrecía una gran riqueza de conocimientos. Los estudios de los restos de Torrington y sus compañeros indicaban un grave envenenamiento por plomo que pudo haber contribuido a la muerte de la tripulación. Estos individuos deben ser celebrados por su valentía y búsqueda del conocimiento. Número 2. El pez dientudo. La criatura con dientes que está viendo es una de las más singulares del mundo. Se le conoce como pez lobo y vive en las heladas profundidades de los océanos Atlántico y Ártico. Son de los pocos que se han hecho resistentes al frío, igual que los otros organismos de los que hemos hablado antes. Estas criaturas han llegado a tener proteínas anticongelantes. Sus dientes también muestran cómo sobrevivieron en un hábitat increíblemente competitivo. Los peces lobo tienen mandíbulas fuertes y poderosas, equipadas con dientes en forma de colmillos, que utilizan para abrir presas de caparazón duro, como erizos de mar, cangrejos y moluscos. Esta capacidad de consumir diversas presas les garantiza una fuente de alimento constante, incluso cuando las presas son escasas. Además, su cuerpo alargado y musculoso les ayuda a navegar con facilidad por las fuertes corrientes submarinas, mientras que su piel modelada y a menudo de colores brillantes los camufla contra el fondo rocoso del océano. Más allá de sus atributos físicos, los hábitos reproductivos de los peces lobo también son inusuales. A diferencia de muchos peces que ponen huevos y se van, los peces lobo muestran un cuidado parental. Custodian sus huevos hasta que eclosionan, lo que es relativamente raro entre los peces y da a sus crías mayores posibilidades de sobrevivir en el competitivo y duro mundo marino. Sí, por muy pesadillescas que parezcan, estas criaturas cuidan sorprendentemente bien de sus crías. Número 1. El naufragio del champán. En las profundidades del mar Báltico, un grupo de buceadores se topó con un naufragio que contenía un tesoro hundido que nadie esperaba. Situado frente a la costa de Finlandia, el pecio se encontró a una profundidad de nada menos que 60 metros. Gracias a las bajas temperaturas y la baja salinidad del mar Báltico, se crearon unas condiciones casi perfectas para su conservación. Según revelaron posteriormente los investigadores, las botellas han permanecido intactas en el lecho marino durante casi 2 siglos. Más concretamente, 170 años. El champán, identificado como uno de los más antiguos del mundo, ofreció a historiadores y analistas
Una oportunidad única de probar y analizar bebidas de hace más de 100 años. Ya sé que no todo el mundo querría probar el alcohol de hace un siglo, pero los apasionados del oficio morirían por tener en sus manos estas bebidas que se podría decir que fueron preservadas por la propia naturaleza. Tras el análisis, se descubrió que el champán estaba extraordinariamente bien conservado, con su sabor y aroma intactos, lo que permitió a los entendidos de hoy en día disfrutar de un sorbo de historia. Las etiquetas estaban deterioradas, pero los corchos llevaban marcas reconocibles, algunas de las cuales se siguen produciendo hoy en día. De hecho, gran parte del champán descubierto procedía de una casa de champán fundada en 1772 y que aún existe. Imagínese este pedazo de historia bajo las aguas heladas, esperando a ser descubierto. Gracias por vernos. Hasta la próxima.